Y un mayordomo fiel es obediente. Un mayordomo fiel es sabio. Y es sabio precisamente porque usa bien los recursos para obtener los mejores resultados para los intereses de su amo. ¿Cuáles son los intereses de su amo? Bueno, la causa de su amo, que es Dios, es su reino, su gloria. Y todo lo que yo haga con lo que Dios me ha provisto, con lo que Él me ha confiado como mayordomo, debo entonces buscar el mejor provecho posible para Él, no para nosotros, sino para Él. Entonces, si lo primero es invertir en el reino como buenos administradores cristianos, y eso es una razón importante, pues dijimos que no podemos ignorar esos principios que Dios nos ha dejado en su palabra y que a la luz de esos principios es que nos movemos en este aspecto de la mayordomía del dinero. Así que el creyente es un buen administrador, es un buen mayordomo cristiano. Y es un mayordomo cristiano que no solamente busca invertir de manera correcta, de manera sabia, sino que también en segundo lugar tiene conciencia de peregrino. Y aquí es donde vamos a conectar con lo que veníamos diciendo en la pasada oportunidad. Dijimos primero que debe invertir en el reino, el administrador cristiano. Lo segundo, él tiene una conciencia de peregrino. Para muchos de nosotros este concepto no es nuevo. Creo y espero que a sus oídos y a su corazón les sea familiar el concepto que el mayordomo cristiano debe tener conciencia de peregrino. Y aquí debemos detenernos a meditar en por qué es importante este punto. ¿Cómo afecta nuestra visión y cómo afecta nuestra política en cuanto a la administración de lo que el Señor nos confía? Bueno, tener una perspectiva adecuada de esta vida presente y de nuestra estancia en la tierra debe entonces afectar la manera como nosotros actuamos como administradores. ¿Cuál es el tiempo que vamos a estar en esta tierra? ¿Por siempre? No. Muy bien, entonces si eso es así, tal vez, o no tal vez, sino que con seguridad, usted va asociando esto como un buen administrador de los recursos y está diciendo, bueno, pues yo no voy a estar aquí por siempre y debo entonces hacer uso de lo que Dios me da, determinado y con base y articulado con esta realidad de que yo no voy a estar aquí todo el tiempo. He sabido de personas, o usted también sabe, de personas que se destacan en un listado como las personas más pudientes y ricas del mundo. ¿Ha oído usted de ese listado? Bueno, muy bien. Yo creo que usted ya averiguó en qué número se encuentra usted en ese listado. Bueno, el punto es que se habla de unas cifras desorbitantes. Y alguien, un creyente por allá en el pasado, una vez me dijo, pastor, ¿sabe qué? Un hombre inquieto, ese hermano me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo estuve haciendo una cuenta y tomé más o menos el dinero que tienen estas personas que son tan ricas en el mundo
y lo que les queda de vida no les alcanza para gastárselo. Y sacó una tabla y dijo, tendrían que gastarse no sé cuántos millones de dólares diarios. Yo le decía, ¿verdad? Sí, pastor, no sé qué. Bueno, el punto es que debemos tener conciencia de peregrinos. ¿Para qué vamos a acumular entonces? Si Dios nos ha dado y nos ha confiado esto, es para que lo usemos debidamente y con inteligencia. Los grandes héroes de la fe, recordemos, siempre tenían en su mente, en su vista, que eran extranjeros y peregrinos, ¿lo recuerda? Especialmente cuando estudiábamos en Hebreos, en el capítulo 11, ese capítulo relacionado con la fe, cómo estos grandes héroes de la fe siempre caminaban en esta tierra sabiendo que eran extranjeros y peregrinos y que iban de paso. Y creo que esto es algo que nosotros debemos también seguir este ejemplo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué confesaban? Bueno, porque tenían convicción de que no iban a estar aquí todo el tiempo. Si recuerda cuando meditábamos en Génesis, la escena cuando se presentó ya muy anciano Jacob frente a Faraón y le preguntó por su vida, y el que contestó, pocos y malos son estos días de mi peregrinación. Él tenía conciencia. Ahora, ¿tiene usted esa misma conciencia? Nos falta todavía quizás apersonarnos más de esa realidad. Caminaban con la certeza de que no iban a estar todo el tiempo en este mundo. El apóstol Pedro dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vaya por favor ese texto, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note, por favor, en el verso, que tener conciencia de extranjero y peregrino tiene una consecuencia. Permítamelo poner en estos términos. Ser extranjero y peregrino es una causa. Y eso, toda causa produce un efecto. ¿Cuál es el efecto aquí? Según el verso dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo quisiera que ustedes y yo pensáramos en todo lo que abarcan los deseos carnales que batallan contra el alma. La codicia, por ejemplo, la avaricia, ¿no hace parte de los deseos carnales que batallan contra el alma? Y ser o tener conciencia de peregrinos y extranjeros nos ayuda a combatir entonces esa tendencia de nuestro corazón caído, esos deseos carnales.
manteniendo, dice el verso 12, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, permítame trasladar o enmarcar todo esto en el tema que estamos tratando. Somos entonces administradores, somos mayordomos. ¿Qué tiene que ver el mundo cuando nos mire a nosotros? Como eso, como buenos mayordomos. ¿No dice así el texto? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, que también en el manejo de los bienes materiales el mundo nos vea diferentes. Dice, oiga, pero estos cristianos, vea, invierten no pensando tanto en atesorar, no pensando tanto en disfrutar de lo que el mundo ofrece, sino que están invirtiendo, están canalizando sus oportunidades y su dinero en otros asuntos. ¿Qué será lo que les pasa? ¿Será que están locos? ¿Qué tendrán? Pero ¿qué dice el texto? No, que eso va a terminar en la gloria de Dios, porque ven nuestras buenas obras, que no somos como ellos que están pensando en lo mismo, están pensando como materialistas, están metalizados. ¿No es esa la tendencia del corazón incrédulo, dependiente de las posesiones materiales, dependiente del disfrute del dinero para sí mismo, en lugar de hacer una administración donde se vea más la gloria de Dios? Bueno, eso no pasa por la mente del incrédulo. Pero nosotros somos extranjeros y peregrinos y debemos batallar contra los deseos carnales que están en nuestra alma. Y esa convicción nos dará una idea adecuada del manejo de nuestras posesiones. ¿Cuánto decimos fácilmente que nadie podrá llevar trasteo a su tumba? ¿Cierto? Eso lo decimos, pero como que todavía no nos cala lo suficiente en el corazón. Entonces, la convicción de peregrinaje en esta tierra me plantea un interrogante. ¿Estoy utilizando bien los bienes que el Señor me confía? Recordemos que debo dar cuentas al dueño de todo. ¿Estoy utilizando bien esos bienes? Sí, lo estoy utilizando como un extranjero y peregrino. Sí, los estoy utilizando en verdad con esa convicción. Y por eso estoy buscando ser fiel mayordomo y dar a Dios lo que es de Dios, invertir en el reino, proveer lo más posible para los intereses de Dios, y que los intereses de Dios a través de lo que Dios me ha confiado progresen y se fortalezcan. ¿Estoy dentro de esa línea? ¿O estoy como también el mundo que está afanado por disfrutar, por atesorar para sí mismo? Ese es el punto. Un tercer principio aquí a considerar es que la función de mayordomo no consiste en atesorar bienes de este mundo. Y eso es consecuencia del punto anterior. Dios nos ha puesto para atesorar. Sería la pregunta. ¿Dios nos ha puesto para acumular? Vamos a Mateo capítulo 6 nuevamente a recordar el verso 19 al 21. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21.
Mateo 6 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y saltemos al verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, note que en este sermón el Señor Jesucristo habla de una manera muy práctica, de una manera muy clara. Y finalmente nos está exhortando, nos está diciendo, podemos caer en idolatría. Y recuerde que nuestro corazón es una fábrica ¿de qué? Ídolos. Todo fácilmente nuestro corazón lo convierte en prioridad, en algo que debo servir, algo en lo que voy a vivir en función de eso, del trabajo, de los hijos, de esto, de lo otro, y se van convirtiendo en ídolos, muchos ídolos. ¿Cuál es el punto aquí? El Señor está diciendo, no podemos servir a dos dioses, a dos amos. O servimos a Dios o servimos a Mamón, que es la palabra en el griego, el dios Mamón, un dios de esa teogonía de los antiguos que crearon sus propios dioses. Servir al dinero, y en la medida en que tenga en mi mente el estar pendiente del dinero, el afán del dinero, el depositar mi confianza, mi seguridad, mi tranquilidad, mi paz en los bienes materiales, se está convirtiendo esto en un Dios y en lo que voy a estar empleando mi mejor esfuerzo, mi mejor tiempo, mis mejores facultades. Todo lo mejor lo voy a resultar invirtiendo, o parte de lo que es mejor en mi vida lo voy a resultar sacrificando para este Dios. ¿Cuánto tiempo nos quita de nuestra vida la obtención del dinero? Piense por un momento. Pues fácil, ¿no? Hagamos la cuenta de cuántas horas de trabajo tenemos. Y ahora, pues, como hay grandes emporios y cosas, entonces ahora ya los grandes imperios comerciales contratan a buenos trabajadores, y el buen trabajador se caracteriza porque es 24/7. ¿Sabe qué es 24/7? Derecho pasa. Y finalmente, ¿para qué? Bueno, pues eso va a tener una contraprestación que es el dinero. Está gastando su vida. Por supuesto, claro. Usted me va a decir, bueno, pastor, pero entonces ¿cómo vamos a hacer? No, yo no estoy diciendo que renuncien ni cosa por el estilo. Estoy diciendo que debemos ser sabios en saber que estamos siempre en un peligro, porque estamos en un mundo caído y nos podemos dejar llevar de todo ese espíritu, de todo ese pensamiento, y se nos olvida que somos administradores y que aún en medio de esas situaciones tenemos que buscar la manera de hacer lo mejor posible para no caer en que nuestro corazón se vuelva al servicio de los bienes materiales, que nuestro corazón se vuelva entonces un adorador de Mamón.
En muchos casos, los creyentes se dejan enredar por este aspecto y pueden entonces ser presa fácil de un aumento de trabajo por un aumento de salario. Y a veces no se logra medir cuánto puede costar en términos de vida espiritual ese ascenso. Estoy cambiando vida espiritual por plata. ¿Por qué? Porque el dinero me da acceso a muchas cosas y cosas legítimas. Entonces, por eso tenemos que ser sabios. Acuérdese, somos peregrinos y somos administradores y somos mayordomos. Entonces, antes de tomar una decisión, yo miro, yo analizo. ¿Por qué? Porque mi función como mayordomo no es atesorar bienes. Dios no quiere que eso suceda con nosotros. Él no quiere que el dinero nos controle, sino que nosotros administremos y controlemos el dinero. Recordemos un texto que está en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Otra vez el Señor Jesús hablando de una manera muy clara. Lucas capítulo 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para quién? Ahí está el punto. Subraye eso en su mente. No es rico para con Dios. Bueno, esta enseñanza del Señor nos presenta muchos principios importantes acerca de lo que estamos hablando, de que el mayordomo no está llamado para atesorar bienes materiales. Este hombre, podemos decir que en la parábola nos está ilustrando acerca de una persona que está poniendo su esperanza y su confianza en los bienes materiales, y entonces dice: bueno, puede llegar el día en que yo tenga una tranquilidad económica, que tenga mi área económica definida, y entonces muchos de ustedes, y a veces yo también, y mi corazón engañoso, echan globos y dice: ay, el día en que yo no tenga que preocuparme por cómo pagaré el arriendo, la cuota del apartamento, lo otro, y más bien pueda estar pensando en a dónde voy a ir a pasear y estar en la playa y decirle a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, llegará ese día. Ay, yo anhelo, pastor, ese día que llegue. No, cuidado. Porque para hacer eso, entonces yo voy a convertirme en un acumulador de dinero, en un esclavo. Y en todo ese proceso dice que no voy a ser rico para con Dios, es decir, que no voy a invertir en el reino de Dios. No voy a invertir para mi alma, no voy a invertir en los bienes eternos. Estoy pensando solamente en invertir para mi beneficio.
La prioridad es atesorar bienes espirituales. El mayordomo cristiano está en esta tierra para atesorar, sí, pero para atesorar bienes espirituales. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a 1 Timoteo 6:19 y tomamos luego el contexto desde el verso 17. Vaya a su Biblia, por favor, y mire conmigo 1 Timoteo 6:19. Sí, el mayordomo está para atesorar. El mayordomo de Dios está para atesorar, pero dice el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí, hay que atesorar, pero para lo porvenir. ¿Y cómo es eso? Ahora sí tomemos el contexto, que ya lo hemos mencionado en otras clases aquí, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Note, verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y así atesoran para sí buen fundamento para lo porvenir y echan mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué hace el buen mayordomo? Bueno, es rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Y ahí entonces conectamos otra vez con nuestro tema de dar a Dios lo que es de Dios, de invertir en el reino de Dios con generosidad, sin miedo, sin temor. Porque somos buenos administradores, somos mayordomos y finalmente somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Tenemos siempre una tendencia por nuestro corazón caído a tener un poquito más de algo. Y la Biblia nos exhorta siempre a poner límites, a ser sobrios, a tener dominio propio. Entonces, siempre queremos otro poquito, siempre queremos la ñapa, ¿no? Y entonces, no, el arroz nos quedó rico, uy, no. ¿Quiere más? Sí, otra cucharadita, sí. Otro poquito. Queremos siempre otro poquito. Y así es también en estos aspectos. Vamos al último texto para cerrar. Aquí en este mismo contexto, vamos al versículo 8 y 9 de 1 Timoteo, capítulo 6, que estamos viendo. 8 y 9. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Permítame cerrar esta clase con un pensamiento a la luz de esta última parte del versículo 9. Dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, cuando yo no doy a Dios lo que le corresponde y lo doy también con generosidad, con el corazón alegre, con todo lo que ya hemos estudiado, estoy abriendo la puerta para que en mi corazón entren muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Llévese ese pensamiento por ahora para su reflexión y retomamos desde aquí, Dios mediante, en 8 días para dar continuidad al punto. Vamos a orar y cerrar nuestra escuela dominical. Padre Santo, queremos darte gracias porque este asunto de ser buenos mayordomos nos acusa delante de ti y solo nos queda
reconocer que no somos excelentes, idóneos en esta área, que no somos los mayordomos que tú esperas y quieres, que aún nos falta el espíritu correcto. Nos falta, Señor, también actuar de la manera que corresponde. Y te pedimos perdón, Señor, en Cristo. Te rogamos, ayúdanos. Seguimos combatiendo nuestra maldad, nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a seguir mortificando nuestra naturaleza caída. Ayúdanos, Señor, a seguir combatiendo contra los deseos carnales que tanto asedian nuestra alma. Te rogamos gracia. Ayúdanos, Señor, y danos ese corazón sensible a tu palabra, en obediencia, en todas las áreas y especialmente en esta que nos has llevado a considerar por varios tiempo en nuestra escuela dominical. Ayúdanos a no caer en ser ladrones, a cometer infracción contra tu mandamiento, pues tú bien dices y reprochas a tu pueblo. Y no queremos, Padre, ser también objetos de ese mismo reproche de que hemos robado y que te hemos robado a ti. Ayúdanos a ser entonces buenos mayordomos. Te lo rogamos, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.